dice, aunque sea por las vías de sus propias carencias. Entonces, ¿qué quiere decir Lacan con la vía de sus propias carencias y un interés particularizado? Que es en esta función materna de los cuidados donde se conjugan la falta carencia de esa mujer, de ese sujeto, y el deseo de ese sujeto, que es la madre. Lo que transforma esta función en algo que no es anónimo, sino que lleva las marcas de una transmisión. También nos dice que la función del padre, a través de su nombre, es el vector de una encarnación de la ley en el deseo. Finalmente, en el seminario 17, en el reverso del psicoanálisis, Lacan nos hablará, en el 69-70, define el papel de la madre y dice, les digo que la cuestión con la madre es el deseo de la madre, y que esto no es algo que se pueda soportar tal cual, que puede resultar indiferente, produce siempre estragos, y agrega que es como estar en la boca del cocodrilo. Eso es la madre, ¿no? Nunca se sabe qué bicho puede llegar a picarle y cierra la boca. A partir de ahí, en los años 70, Lacan da un paso más en la diferencia entre la madre y la mujer, destacando que hay en la madre, al lado del deseo, un goce desconocido, femenino. Bueno, por el otro lado, podemos afirmar que la experiencia de la maternidad implica un acontecimiento de cuerpo. Y allí reside lo más real del asunto, en que hay algo que escapa a la mediación fálica. No todo lo materno puede ser drenado por lo fálico. Es decir, que hay algo de lo real en la madre que escapa a la significación. Se tratará entonces de bordear la experiencia libidinal de la maternidad cada vez en cada sujeto hablante, partiendo de la división madre-mujer. Respecto de esto, de lo real que escapa a la significación, me gustaría señalar que una de las partes que más me conmovieron de la obra fueron las dos escenas donde el texto recurre a la poesía, con el juego de luces y la música. Se trata de la segunda escena y la cuarta, ¿no? Donde después del relato desilvanado y crudo, donde se intenta atrapar algo de lo real, aparece el recurso de la poesía. Me refiero a la segunda escena donde recita la poesía una mujer que desaparece, y a la cuarta escena donde está referida a la carta de un hijo que se muere, ¿no? Me parece que eso, frente a lo imposible de atrapar, que escapa y toca un real, la autora recurre a lo poético. En psicoanálisis sabemos, con Lacan, que la poética es la forma de hablar la lengua del cuerpo. Y es ahí donde se produce algo nuevo, ¿no? Nos dice Lacan, en la unión entre el sonido y el sentido, que apunta al sinsentido, a eso indecible de lo real, a eso que no alcanzan las palabras para poder decirlo. Bueno, para terminar y darle la palabra a Marita, me gustaría hablar alguna cuestión específicamente más de la obra, y es en esto de la ley materna, ¿no? Podemos pensar una y mil maneras en las que un niño puede separarse de su madre y sustraerse a su ley. Aquella que lo encadena, a veces de por vida, y que en todo caso lo marca decididamente. La ley de la madre está hecha de palabras, anudadas al placer y al sufrimiento, en definitiva al goce materno. Una lengua constituida de equívocos que se transmiten al niño desde su edad más temprana. La madre ubicada como el otro no tocado por el intercambio fálico y la ley simbólica. Permanece entonces, la madre que está ubicada en este lugar, permanece como objeto único del hijo, produciendo los peores efectos sobre ese sujeto hablante por advenir. Una madre mujer como la derrota, partida de sí misma en su goce, extraviada, es siempre un horizonte a descifrar. El niño tiene que descifrar el real en juego en la madre, que no es su versión edípica, sino que es más ligado a un sinsentido radical. La mujer no toda el falo, y el niño no solamente encaminado aún por los surcos del sentido común, no totalmente encaminado por los surcos del sentido común, está más propenso al extravío, incluso a expensas de un posible estrago.
como les decía al comienzo, esta obra nos permite pensar muchísimos conceptos. Yo decidí tomar a la madre y cómo buscar la mujer detrás de ella, sabiendo que se trata de un hecho de discurso, ¿no? La pregunta que a mi entender se desprende de la obra es cómo encontrar una respuesta a un acto que dimensiona el agujero inexplicable que provoca el encuentro con un real imposible de soportar. Para terminar y darle la palabra a Marita, me gustaría destacar que Rota atraviesa también una cuestión de época, época que llamamos desde el psicoanálisis como la del otro que no existe, la de la caída de la autoridad paterna, la de la declinación del nombre del padre, y que esto produce un nuevo orden de hierro, nos dice Lacan, que petrifica, que excluye al sujeto de la enunciación, a quien ya no se lo oye, no cuenta, aplastando el enigma de una subjetividad donde el exceso, el desamarre del otro, la violencia de género en este caso, nos conduce a interrogar si algún genuino amor es posible. Bueno, hasta aquí mi intervención, un poco como para darle un marco a este tema que se desprendió en mí de la obra. Bueno, ahora le paso la palabra a Marita, que nos va a hablar también un poco más desarrollada la cuestión de la obra y de los temas tratados en ella. Bien. Loca de dolor. Perrito mío, cuando una mujer se muere, la luna sale de día. Rota. Palabras de una madre a su hijo. Ficha técnica artística de la obra. Unipersonal, con la actuación de Raquel Ameri, dramaturgia Natalia Villamil, dirección Mariano Estorquina. Si el dolor tuviera carnadura, tendría la forma de esta madre rota. Lo que más impacta de la obra es que se trata de la mirada de un femicidio desde el otro lado, el que nunca el de la madre del asesino. Su hijo mata a su mujer y luego se suicida. Te vuelan los pensamientos, así lo dice ella. Una obra que golpea por todos lados, impiadosamente, y que te deja ir, no te rescata de la angustia, no te rescata de ese cuerpo en carne viva, transido por la desesperación de haber engendrado un monstruo. Se lamenta, crió un pichón capaz de borrar 3 vidas de un día para otro. Pompeyo Audibert dice, el teatro debe ser como arrojar un piedrazo en el espejo, desatar las fuerzas metafísicas que nos conectan con algo que está afuera. Esta es la épica de Rota, ese cuerpo que atraviesa el espacio escénico hasta el otro y lo conmueve, lo sacude, lo angustia y por momentos, pocos, te alivia con minúsculos trozos de humor agrio. O con esa explosión de música, luces y una poética a una mujer que desaparece. Pero nunca te suelta y por instantes te demuele. Se arma un entre fuera del contorno escenográfico de la escena, que circula por los bordes, un agenciamiento maquínico que no corresponde a ningún sujeto, ni a la actriz personaje ni al sujeto público. Molecularidades que traspasan a velocidades de diferentes intensidades. Para Deleuze, la máquina deseante ocurriría en la línea de encuentro entre elementos de un agenciamiento. Este deseo no tiene sujeto, no tiende a un objeto, es pura producción deseante, incorporal, un entre dos. La producción deseante como pura potencia, como algo que se hace posible más allá de los sujetos. La obra produce un cuerpo vibrátil entre el personaje madre, la escena dramática, poblada de otros personajes en el relato de la protagonista, el cabo, la policía, el hijo y su mujer, y el público. La dramaturgia de Villamil, con un texto casi lírico y contundente, pero no exento de metáforas, y una poética sin rebusques, interpretado por Raquel Ameri, que pone su cuerpo, su voz, en consonancia absoluta con las luces, la escenografía despojada,
la música y el texto para devenir esa búsqueda de las respuestas que le permitirían seguir viviendo. Una dirección y una apuesta de Stolkiner precisa, sin apelar al sentimentalismo, pero sí a la afectación, efectivista. Navega en escenas cambiantes y estados diversos como una máquina de composición que tensiona la escena. Multiplicación dramática. La escena femicida es un lugar al cual se arriba. La trama se desarrolla por capas que van acercándonos al acontecimiento, como velos que se van corriendo, como multiplicaciones de esa escena en la cual ella no estuvo, pero que se esfuerza por imaginar, meterse ahí, tal vez para intentar evitar lo inevitable, ese instante en el cual su hijo se convirtió en el monstruo. Esa escena que no cesa de no escribirse, volviendo una y otra vez como el agujero de lo real, imposible de localizar en la realidad de su vida. El después. Una madre que clama, exige, pide, les pregunta a los policías que estuvieron ahí en ese momento con él. Ella, la loca, la que quiere saber, la que se les planta. Lo llaman al Juanjo, el cabo, el que le dice que ella le recuerda a su madre. El Juanjo hijo, el que no la echa, el que se queda, el que parece bueno, no como su hijo, que le salió malo y anda asustando a mujeres con una pistola. Y ella increpa al cabo con un arma para que le cuente de aquel momento, la mirada de su hijo, sus ojos cuando se disparó, que le cuente para poder dormir, vivir. Ese Juanjo que le hace acordar a él, como un perrito, con cara de perrito los dos. Las preguntas sin respuestas, buscando un sentido al sinsentido de esas muertes que la convierten en toda madre. Y dice, yo no estaba ahí, no podía estar siguiendo sus pasos todo el tiempo. Ya era grande, lo tuve que dejar. ¿Fue culpa mía que no le abrí la puerta? Ella, la que quiere saber a cualquier precio, la que loca de dolor apunta a un policía y le dibuja el cuerpo con la pistola. Y así, de la nada, aparecieron todos, a vaciar ese grito, a callarla, a aniquilar su pregunta, su apremio de saber. Un centenar de cabos ayudar al cabo Juanjo. Por un macho saltan todos. Y allí está en el asiento trasero del patrullero con ese dolor que no deja de querer saber, que les reclama, que enloquece y que solo pueden amordazar para no escucharlo. El recuerdo me hace mal. Dos territorios, la casa y la comisaría, la novena. Intensidades cristalizadas, los recuerdos de ese hijo niño, sus rulos, adolescente, un hombre, una sombra en el alambrado. Ahí estaba parado, pero ella no le abrió la puerta. Y los reproches, la culpa, lo que no le dio, lo que le dio, lo que faltó un padre, si ella se dejó pegar, si estuvo o no, si faltaron palabras, si fue buena, si nunca le dijo cómo ser con su pareja. La obra adquiere por momentos intensidades que desbordan, que a los espectadores nos deja pegados a la butaca y por momentos surge un deseo de acabar con esa angustia que chorrea, que nos toma y de la cual quisiéramos desembarazarnos. Yo lo vi y no hice nada, dice. Y el Juanjo, el cabo, vuelve a verla con una rosa y la invita a una pizza. Le dice que no llore más, que estas cosas pasan, y le repite una y otra vez el recuerdo de aquel día. Del llanto del hijo sobre el pecho de su mujer, y que le pedía perdón a ella, a su madre, minutos antes de volarse la cabeza. ¿Sabes qué? Hijo, yo lo veo al cabo y es como estar con vos. El amor o la degeneración
catastrófica de lo social. Como dijo Sandra en su trabajo, la estructura dramática de Rota, el tema del femicidio, está en consonancia con el momento actual de la historia, ¿no? Así lo llama Lacan, signada por la declinación del nombre del padre y el orden de hierro, que rechaza la castración y el amor, nuevo orden en el cual se pierde la dimensión amorosa que introduce la nominación paterna. Lacan articula el nombre del padre y el amor, pero esto no es posible sin una madre. ¿Cómo transmite una madre algo del amor y del amor a un padre? Lacan, en el seminario 21, en su clase del 19.3 de 74, dirá que el amor solo es ejercitable por el nombre del padre, afirmando que la función paterna funda el ejercicio del amor. Experiencia o vivencia del amor en el ser hablante. En tanto, considera que el amor solo es ejercitable por el nombre del padre. Pero es la madre quien transmite esta función. La puesta en juego del deseo materno produce efectos en la subjetividad del niño. Introduce el circuito del amor y del objeto hacia un don. ¿Cómo transmitir un amor ejercitable? En el seminario 4, Lacan dice, el don tipo es precisamente el de la palabra, porque en efecto el don es aquí, por así decirlo, igual en su principio. Desde el origen, el niño se nutre de palabras tanto como de pan y muere por ello. Si el don falta, el niño busca compensarlo y lo hace vía la satisfacción pulsional con el objeto o su sustituto. Cuando el don que se niega es la palabra, se establece un uso pulsional de ella, y eso es el super-yo materno. Marcela Negro, en su texto El amor y el orden de hierro, explica realizar la metáfora del amor, por la cual, de ser objeto amado, el niño pase a la posición de sujeto amante, amar al padre, es un pasaje que implica ir desde la madre hacia el padre. Dado este paso, el niño deviene sujeto de la falta y este viraje lo produce o no la madre. Lacan, en el seminario 21, dice, para llevar ese nombre, no basta que aquella en la que se encarna el otro, a saber, la madre por la cual la palabra se transmite, es reducida a traducir ese nombre, non, por un no, non. El no que dice el padre. Y continúa diciendo que en la época actual, esa dimensión del amor, soportada por el nombre del padre, se sustituye por la función, el nombrar para, y que la madre basta para designar este proyecto. Muchos autores se refieren a la época actual como de preeminencia de la madre, incluso, como dice Brown, del imperio materno, sumado a la declinación, inexistencia del padre o incluso evaporación, ¿no? Lo llama Lacan, que daría la idea de evaporación cuando no queda nada, ¿no? Más caída de los ideales, con una valoración extrema de los objetos, de la ciencia, de la tecnología. Esto nos muestra sujetos sin anclajes en el amor, o amores narcisistas, que no soportan las diferencias con el otro, que no soportan lo femenino como otredad, que no saben hacer con lo femenino. Si la madre no puede transmitir un no, deja a ese niño pegado a su voz. Este orden actual, dice Lacan, es un orden de hierro. El regreso de los dioses oscuros que adquiere distintas formas. Una de ellas es el acto femicida. Este nombrar para es tomado por Lacan como una degeneración catastrófica de lo social, el establecimiento de un proyecto introducido por el otro materno que no da lugar a la instauración de la lógica del deseo y la particular manera de vérselas con un real que retorna siempre como rechazo y dificulta el lazo social. La obra pone luz sobre un femicida, aquel que no soporta lo femenino. Repudio de la feminidad.
Freud, en Análisis terminable e interminable, que es un texto de 1937, habla de dos temas ligados a la diferencia de los sexos. Envidia del pene en la mujer y en el varón la lucha contra la actitud pasiva o femenina frente a otro varón. A esto lo llama Die Ablehnung des Weiblichkeit, perdón, por el Leroux, que fue traducido como repudio de la feminidad o desautorización de la feminidad. Se trata siempre del rechazo de la castración. En las mujeres, esta aspiración fálica sucumbe a la represión y se convierte en el deseo de un hijo y de un pene vía el hombre. En el tabú de la virginidad de 1917, Freud plantea el horror a lo femenino, afirmando que el tabú se funda en un peligro esencial, el temor a la mujer. Que se teme a la mujer por ser diferente del hombre, incomprensible, enigmática, ajena, pero sobre todo enemiga. El tabú es un peligro, algo a evitar. Ese goce femenino es lo otro que desata el horror a quien lo porta. El hombre, afirma Freud, teme ser debilitado por la mujer y ser impotente por el logro de sus hazañas viriles. Esto comprende a ambos sexos. No estamos hablando de género, de mujeres u hombres. La mujer se vuelve enemiga porque le plantea al hombre el riesgo de feminizarse. Incluso en una mujer puede tomar la versión de volverse enemiga de sí misma. Estamos en una época de rechazo de la alteridad, de lo que la evidencia, el goce femenino. Lo femenino como altero para ambos sexos y que no se reduce al género. La represión del significante de la mujer es la represión de lo que hay de femenino en cada sujeto. Hacer lugar a ese otro, a la alteridad, es la posibilidad del amor. Es poder hacer con lo extraño, lo extranjero, que lo hetero representa. El no rechazo de la castración permite alojar el no todo, lo radicalmente otro e ir por la vía del amor. Lacan, en el atolondradicho, dice: llamamos heterosexual por definición a lo que ama a las mujeres, cualquiera que sea su propio sexo. Las mujeres hemos sido desde siempre objeto de violencia y segregación, anulación e intentos diversos de acallarnos y someternos mediante todo tipo de violencia. En lo que va del año 2023, se han cometido 116 femicidios. 61 niños han quedado huérfanos en Argentina y hay 112 casos denunciados de mujeres desaparecidas. El 83,5% de los casos de estas muertes es en manos de alguien del círculo íntimo. Infancias asesinadas en femicidios en 2023, 7 niños. En 2022 hubo en total 330 femicidios, 246 huérfanos y 29 infancias asesinadas junto a sus madres. Datos del Observatorio Lucía Pérez. Estamos hablando de que una mujer muere por día a manos de un hombre. Para concluir, voy a tomar la palabra de Miquel Bassols de su texto La violencia contra las mujeres. El acto violento se revela como el rechazo más absoluto de lo que es diferente, y en especial de lo que hay de diferente, de heterogéneo en la propia unidad narcisista. Considerado en la posición masculina, el pasaje al acto violento sobre una mujer se suele revelar como una forma de buscar y golpear en el otro lo que el sujeto no puede simbolizar, lo que no puede articular con palabras sobre sí mismo. Permite mostrar en cada caso la significación inconsciente por la cual el sujeto masculino no puede llegar a reconocer lo que está golpeando de su propio ser, alojado en el ser del otro, su pareja. Así nos muestra la relativa frecuencia en la que el pasaje al acto
ejercido por el hombre, termina en un acto posterior de autolesión. No se trata tanto de un autocastigo por culpabilidad, sino como de la consecuencia última de un acto que toma al otro como lugar mediador en el que golpearse a sí mismo. La violencia como forma coercitiva de ejercicio de un poder será siempre un signo de impotencia para sostener una palabra verdadera. En el caso de la violencia ejercida contra las mujeres, esta impotencia es correlativa de la imposibilidad de escuchar la palabra del sujeto femenino, pero también de escuchar lo femenino que hay en cada sujeto. Bueno, Marita, le damos la palabra a Elena. Lo que voy a hacer es correrme para que se escuche bien por el Zoom. Vení acá, Elena, sentate en mi... porque el micrófono está en la computadora de Carmen. Bueno, bien. Rota es una de las obras que yo elegí para mi tesis de maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes. La tesis trata conflicto dramático de mujeres. Cuando digo mujeres, lo digo en solidaridad con el psicoanálisis, la teoría de la feminidad de Lacan, y también hago pie argumentalmente en un filósofo teatral muy relevante, que es Alain Badiou, en este libro que es Rapsodia para el teatro. Rapsodia para el teatro es un libro nuclear de su teoría teatral. Badiou es el filósofo teatral que estudiamos en a nivel académico. Y les invito a leer una tesis maravillosa, ya empecé a sacar libros, de Walter Romero, que es la poética. Es maravillosa esta tesis, que también esta tesis digital la pueden encontrar en el repositorio de la UBA. Hay una entrevista a Badiou, y bueno, es maravillosa esta tesis. Y la cuestión con esta tesis es que sigue la vía del Badiou filósofo platónico, pero Walter Romero, que no es psicoanalista, no ha ahondado en las fuentes bibliográficas de Badiou con Lacan. ¿Dónde creen ustedes que está la gran fuente bibliográfica para Badiou en su filosofía teatral? Cuando habla del sujeto encadenado a su discurso, cuando habla de conflicto dramático, dice, el conflicto dramático es de las políticas y de los sexos. ¿De dónde sacará Badiou esas afirmaciones en su Rapsodia para el teatro? ¿Qué les parece? Bueno, la gran fuente de la... Las 7 clases de Lacan. Aunque Badiou no declara, esta investigadora va con la lupa, y en las 7 clases de Lacan sobre Hamlet, que es una magnífica análisis dramatúrgico y psicoanalítico, ambas cosas. Ahí encontramos el concepto de sujeto en el texto teatral. Lo que va a decir Badiou es que el texto teatral es femenino. ¿Por qué dice eso? Porque es no todo. Porque espera ser representado. Eso es muy interesante. Y habla del cuerpo del actor. Ya Raquel nos va a contar su experiencia al hacer la obra. Cómo el actor presta el cuerpo, su propio inconsciente, mediando entre la apuesta del director o directora de la obra y el texto dramático, el autor. Y dice, es un cuerpo sagrado el cuerpo del actor, porque es el canal por el cual se produce el acontecimiento. Si el teatro es acontecimiento, ahí Badiou cabalga entre Deleuze y Lacan, porque sabemos que también Badiou es lector de Deleuze. El teatro como acontecimiento sigue la huella deleuziana, cuando Deleuze dice el acontecimiento es real como la muerte, en el sentido, pero también es acontecimiento de cuerpo, el teatro, porque impacta en el cuerpo del espectador. Yo ayer fui a ver una obra de Pato Carrier y me tuve que reponer, porque terminó la obra y tuve que esperar para aplaudir, porque estábamos todos muy conmovidos.
Buena vida Mombacho. Ella no contesta. Es una obra en la que es muy conmocionante lo que ocurre y tuvimos que recuperar. O sea, el acontecimiento de cuerpo está, pensamos en el nuevo Romeo, en la tercera, entre imaginario y real. Y ahí no tenemos simbólico, no tenemos para recurrir a eso. Entonces impacta primero en el afecto y después pasa en la. Bien, entonces, yo decía que Rota es para mí una obra ejemplar, yo elegí otras obras. Rota es una de ellas, porque es contemporánea, porque es femenina. ¿Por qué es femenina? Porque es conflicto dramático de mujer. Mujer en el sentido de las mujeres, en plural, ¿no? Sin ningún esencialismo, en el sentido lacaniano. Porque el personaje, digamos, si yo pusiera a un varón, a un padre, o a un sujeto identificado a lo queer, no daría el mismo conflicto. Por todo lo que han comentado mis compañeras de mesa recién, la división madre-mujer, porque está en juego el real del cuerpo, un real sin nombre, un real mudo. La madre, el personaje femenino de Rota, es una mujer que engendró, gestó, parió y crió ese varón que mató a una mujer. Eso la divide entre madre, la madre horrorizada, la madre que se pregunta, un sufrimiento épico agudo, ¿qué hice para tener a mi hijo haga esto? Y una madre mujer que es congénere de la muerta, en una época de feminicidio. Por eso es una obra que para mí es muy ejemplar, lo que hoy para mí es conflicto dramático de mujeres en plural. ¿Dónde hago pie? ¿En quién me amparo para una irreverencia que voy a cometer ahora? Voy a ser muy irreverente ahora para el si no, puede ser muy irreverente. Pero no estoy sola en eso. Me voy a amparar en Griselda Gámbaro. Otra obra que les recomiendo es Transoceánicas. Transoceánicas es una obra que... Transoceánicas, que está dándoles el CIT, es un homenaje de Patricia Zangaro, otra gran dramaturga argentina, a Griselda Gámbaro. Y ahí Griselda Gámbaro como personaje dice: si Ibsen estuviera vivo, yo no me hubiera animado a ser tan irreverente. ¿Por qué? Porque la obra, querido Ibsen, soy Nora, Griselda Gámbaro va contra Ibsen. La Nora de Gámbaro le cuestiona a Ibsen qué le hizo hacer. Sabemos que la Nora de Ibsen era real, era un caso real, pero que terminó volviendo a la casa y pasó por un psiquiátrico, ¿no? En el caso Ibsen la deja ir, pero no sin antes hacer que la humillen demasiado. De eso se queja la Nora de Gámbaro, a Ibsen. O sea que yo me acompaño con la teoría de Griselda Gámbaro en que el personaje femenino escrito por un varón a veces se nota. Ahí empieza mi reverencia, apoyar a Gámbaro. A Ibsen se le nota, aunque Ibsen se defiende en la obra. Dice: no, yo te dejé hacer esto, lo otro, se pone paternalista, y es a propósito también, pues, enamorada de Gámbaro. Lo que hace Ibsen es justificarse. Para Gámbaro, esa Nora está escrita por un varón. Y es donde se nota, donde el diablo mete la mano. Y yo voy a traer un ejemplo, como digo, de suma irreverencia para el canon shakespeariano masculino. Atenti. Voy a leer a la madre de un asesino y vamos a ver qué es lo inverosímil. A ver si ustedes me ayudan. Vamos a jugar un poco, vamos a intercambiar. Yo estoy trabajando a Ricardo III. Por ahí ahora visto en mi Facebook que ayer estuve volviendo a ver el documental magnífico del Pacino, que es una gran clase sobre Ricardo III, de un Al Pacino culto, erudito, que le da lugar a la Academia de Humor Risueño, que se lo ponen los compañeros de negro. Y acá tenemos a la duquesa de York, que le habla al hijo, que está vivo, a diferencia que en Rota, el hijo no está, ya se ha muerto, felicidad. Es una duquesa que no es el único hijo, Ricardo, pero Ricardo hizo de las suyas, hizo de todos. Es más, Ana ya creo que no está viva, para este entonces no está viva, Ana ha muerto, y la duquesa le dice a Ricardo, a su hijo:
O tú morirás por la justa voluntad de Dios antes de volver vencedor de esta guerra, o yo moriré de dolor y de vejez sin volver a mirarte jamás a la cara. Así que llévate contigo mi más abrumadora maldición y que el día de la batalla te resulte más pesada que la armadura completa con la cual te vistes. Mis plegarias combaten en el bando contrario, donde las tiernas almas de los hijos de Eduardo susurran en el espíritu de tus adversarios y les prometen el triunfo y la victoria. Sanguinario eres y sanguinario será tu fin. El oprobio que siga tu vida acompaña tu muerte. Interesante que la madre. Es la madre la que le dice. La que lo maldice. Antes dice, viniste a la tierra para convertirla en mi infierno. Tu nacimiento fue una carga dolorosa para mí. Difícil y caprichosa fue tu niñez, tus días de escolar, terrible, frenético, furioso y salvaje. Ni tu adolescencia osada, aventurera y temeraria, tu edad madura, altiva, sutil, falsa y sanguinaria, más dulce cuanto más dañina, en el odio bondadosa. ¿Qué hora de consuelo puedes señalar que alguna vez gozara en tu compañía? Esta madre, ¿qué diferencia tiene con la madre de Rota? ¿Qué les parece a ustedes? Se divide. Exacto. La madre de Rota se divide. Es una pareja. O sea, la duquesa de York ya tomó partido, se identificó al enemigo y no hay división. Claro. ¿Qué tenemos? Se supone que escribió Shakespeare. Vieron que hay como un mito urbano Sí, claro. de que Shakespeare tenía, por ejemplo, Sueño de Noche de Verano, dicen que le escribió una mujer. Bueno, esta madre, esta duquesa de York, no está escrita no estaría escrita por una posición femenina. No, Y es claro. una madre identificada al adversario que no se divide, que ya tomó partido, que ya maldice a su hijo y que le desea el peor final. Claro. No así Rota, de Natalia Villamil, que es una mujer, un personaje femenino que se sostiene y dio toda la obra. Entonces ahí vamos con Lacan. En esto que dice de las mujeres, hay una definición muy linda de Lacan. Dice que la mujer no es pasiva. Es del Seminario 10, lo tengo por acá, la cita. La mujer no es pasiva. Dice, no me hagan decir que la mujer es en cuanto tal mentirosa cuando digo que la feminidad se sustrae. Y que algo de este estilo, que es, para ejemplar los términos de Lichín, dulzura que fluye, algo ante lo cual Freud estuvo a punto de morir asfixiado. En la página 143 del Seminario 10, Lacan dice que lo femenino no es pasivo, no es como el yin y el yang, es lo huidizo, es lo móvil. Y por móvil, y esto también es la relación de la mujer, el falo simbólico. La relación de la mujer, el falo simbólico no es absoluta como un varón, digamos, sino que, dice Lacan, es más lábil. Y en el 22 vamos a encontrar un Lacan que dice, aunque él dice que todas las mujeres son falocéntricas, que las mujeres analistas tienen más comodidad en el inconsciente, están más sueltas que el varón identificado al falo. Esto implica, en mi hipótesis, que la escritura de teatro de personajes femeninos es más verosímil en escritoras mujeres. Hay diferencias. También lo hay en la práctica analítica, y está hecho por Lacan en el 22. Ahí me acompaño con la Bien, entonces, el conflicto dramático de mujeres, en mi hipótesis, implica también, Renata. por la vía de Griselda Gámbaro, una escritura de mujeres. Hay diferencia. Ella lo sostiene así. Y lo dice antes, en otra obra muy linda, que se llama Apenas sin importancia. Que en un texto cuando se estrena Apenas sin importancia, que lo van a encontrar en el Teatro Vulnerable de ella, el artículo se llama Esos animales extraños. Y dice, anticipa lo que va a ser 20 años después con la obra de Ibsen. Y nombra a Ibsen. Y dice, los hombres han escrito personajes femeninos creyendo que sabían de las mujeres durante mucho tiempo. Y eso ha cambiado. Digamos, si tenemos que hablar de conflicto dramático de mujeres, es a partir de Gámbaro, en Argentina, porque la época la ayudó, digamos. Tuvo el temple, el coraje y la persistencia para plantarse en un mundo teatral de hombres. Y la interpretación de hombres interpretaban
mujeres. Porque Shakespeare habla de mujeres, inventa mujeres que actúan hombres. Es decir, los hombres hablan de las mujeres mientras las mujeres no hablen, mientras las mujeres no actúen. En el teatro argentino tenemos antecedentes. Vamos a dictar un curso ahora con Rodrigo Marco del Pons sobre las históricas. Pero una de ellas es Alfonsina Storni, que estrena El amo del mundo en el 27 y está 3 días en cartel, porque se la borran, se la palean. Yo fui a la Biblioteca Nacional a buscar la carta que se escribe en La Nación para explicar y hablar para la crítica, ¿no? Dice que es un tiempo en el que ella no ha sido comprendida, su obra no fue comprendida. El amo del mundo es una obra teatral escrita por una mujer en un tiempo temprano, ¿no? En un tiempo temprano, que para mí tiene por antecedente a Una mujer sin importancia de Oscar Wilde, y es una obra feminista la Wilde. Alfonsina pudo haber leído, Dubati en un texto sobre esa obra dice que hace una hipótesis sobre qué autores leyó Alfonsina. Yo le agrego Dubati a Oscar Wilde. Para mí, El amo del mundo tiene por antecedente Una mujer sin importancia, porque ya estaba publicada en castellano en las revistas de teatro cuando Alfonsina escribe su obra, que es un poco autobiográfica, pero que tiene la estructura muy parecida a la obra de Oscar Wilde. Bien, entonces, volviendo a Rota, el personaje femenino de Rota es verosímil en la medida que se mantiene dividido durante toda la obra. ¿Sí? Los conflictos dramáticos en teatro tienen una clasificación que no contempla género. En el diccionario de Pavis tenemos distintos tipos de conflictos dramáticos, que son, el diccionario de Pavis de teatro es muy clásico también. Y ahí hace una lista, dice, los conflictos son rivalidad de los personajes, conflicto entre dos concepciones del mundo, debate moral, conflicto de intereses, conflicto moral o metafísico. Acá podemos decir que en Rota el conflicto dramático es lo que mis colegas decían naturalmente por la vía lacaniana, que es la división entre, lo que yo decía recién, ¿no? Y chicas antes, la división entre madre y mujer. El sufrimiento ético en el que se ve el efecto en ella de cómo el hijo deviene un asesino. Hay otro libro muy lindo que ustedes pueden encontrar en digital, se lo puedo pasar si quieren, que es de Alonso de Santos, un dramaturgo español muy prolífico, que se llama La escritura dramática. El libro original es del año 98. Y le escribí para agradecerle al libro, cosas que yo, cuando investigo, le escribo a los autores. Y la clasificación de conflicto de él es más amplia que la de Pavis. Habla de conflicto interno, de relación, de situación social sobrenatural. Incluye las variables de situación, estados de ánimo, relaciones emocionales, relaciones sociales y carácter de los personajes. Para que haya conflicto romántico de mujeres hace falta un personaje femenino dividido. El estatuto de fuerza. Por ejemplo, otro personaje shakespeariano que yo quiero mucho es Cleopatra, la Cleopatra de Cleopatra. Pero también, si vamos a verlo con lupa, la Cleopatra de Shakespeare tiene su muestra de hilacha al escribir. Bueno, en el momento en que Cleopatra pregunta por Octavia y pregunta cómo es ella, está dividida entre la reina y la mujer, deja su carácter de gobernante y pasa a ser una mujer que pregunta por la otra. Esta es la división de Cleopatra, una división interesante, donde yo ahí escribí una obra de teatro. Elena, dicen que vas un poquito rápido. Ah, bueno. O más fuerte. ¿Más fuerte? Bueno, no sé, ¿Que hable más fuerte? Bueno. Bien. Decíamos que Badiou habla de dos tipos de conflicto en teatro, el de las políticas y el de los sexos. Decíamos que esto sale, lo podemos extraer claramente del teatro shakespeariano. O sea, en Hamlet tenemos la gran escena, si ustedes la vieron en la primera clase, de Hamlet con Gertrudis en la alcoba.
que es el gran tema, es una lectura totalmente novedosa de Lacan, totalmente lacaniana incluso, que ahí está el gran otro, o sea, el deseo de la madre, que ahí tenemos en Shakespeare una madre decidida. Por más que la madre de Hamlet dice que la hace padecer, has dividido mi corazón, Hamlet, en mi pecho. No le creemos mucho, porque ella sigue con su fechoría. O sea, no cambia de posición, sigue con el cuñado y actual marido, sigue en la senda del poder. Es otra mujer no dividida. Gertrudis no se divide. Lo escucha el hijo, sí, querido, bueno, tenés razón, pero bueno, sigue con lo suyo. O sea, que tampoco es un personaje femenino dividido como en Rota, de Natalia Villa. No le creemos tanto. Es una personaje femenino escrito por un hombre. Aunque Hamlet sea la gran obra teatral, gran canon teatral. Y lo trabajo, Hamlet de la madre, algo para decir, bueno, Claudio TBS se desdice cuando dice que no se acueste con el tío, después dice que sí. Porque el tío es distinto a lo que la explica, porque cambia, ¿no? Hamlet debe decir. Porque me cuenta que no se divide. Claro, pero porque... La madre es una madre cocodrilo, digamos, en términos lacanianos es una madre que no hace lugar a la función paterna, una madre perversa, ¿no? Una madre criminal. Bien. Sí, cómo no. Bueno, lo que dice Gámbaro, a quien sido con fervor y cariño y estudio, es una obra de 5 décadas, tal vez sea la escritora de teatro más importante contemporánea, incluyendo a los hombres. Si consideramos las 5 décadas en las que escribió, todos los estudios dramatúrgicos, académicos que hay sobre su obra y los premios en el exterior, tal vez sea la más importante de todas las dramaturgas, en mi lectura, haciendo un análisis cuantitativo de su efecto en lo académico, lo social y lo artístico. Dice en su artículo del año 90, esos animales extraños, se sabe que el autor, la autora, es un ser más o menos andrógino creativamente, porque de otro modo no existirían en la literatura los grandes personajes femeninos encargados por hombres, ni tampoco los grandes personajes masculinos creados por mujeres, como el Heathcliff de Cumbres Borrascosas. Pero el género muchas veces traiciona al autor, más al autor que a la autora, porque el hombre, salvo excepciones, tuvo durante mucho tiempo una seguridad ancestral respecto de cómo eran las mujeres. Es la cita literal, página 41 del Teatro Vulnerable. Hay un ejemplo opuesto, hay 2 ejemplos opuestos que quiero dar para ilustrar que la escritura teatral, los personajes escritos, de acuerdo a quién escribe, son más verosímiles o no, por su posición subjetiva y sexuación. Hay una obra de Susana Tormoina que se llama Ella, en la que 2 son muy premiadas, Cristina Grevada, es muy importante, es una obra muy importante, que le hicieron Luis Machín y Patricio Contreras. Miren qué 2 actuales. Esta obra es una obra escrita por una mujer que hace hablar a 2 hombres, de un modo tal que 2 hombres no hablarían, porque hablan profundamente de su deseo y amor por una mujer, la mujer, a la lacaniana, de ambos, pero confesando, y ella lo dice, ella se propuso escribir 2 hombres que hablaran efectivamente sus afectos, lo que no es la tradición, el cliché de los hombres, la masculinidad, a la antigua. Otra obra que es magnífica y muy premiada fue El hombre de acero. Ahí tenemos un conflicto dramático propio de hombres, porque el personaje es un padre, él está dividido por su hijo autista, varón adolescente, que despierta la sexualidad de modo homosexual. Entonces, lo que plantea esa obra es un sufrimiento, una división de varón. Ahí tenemos de qué manera, si podemos considerar la fórmula de sexuación de Lacan, a Badiou en su Rapsodia para el teatro, el conflicto dramático de los sexos lo es, considerando ambos hemisferios, en la medida en que hombre y mujer, escritor, hombre y mujer, dramaturgo o dramaturga, tienen una relación distinta al S1
Buenos Aires y Roma. Entonces, los personajes femeninos escritos por mujeres son toleran la división y la sostienen. Y vimos en 2 ejemplos shakespearianos, la madre de Hamlet y la madre de Ricardo III, que rápidamente se identifican, una al enemigo y la otra sigue en su ruta de la delincuencia sin ningún problema. Bueno, ese es mi aporte. Rota me parece una obra maravillosa. Raquel, te felicito nuevamente. Muy conmovedora. Es una metamorfosis en escena. Me sumo al elogio a las chicas de la poética del texto. Natalia no está, pero bueno, me pareció muy bien escrita. Y para mí es, como les decía, una de las obras que voy a usar, que estoy escribiendo mi tesis. Es ejemplar, debe ser la primera que use cuando deje la tesis. Ejemplo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ahora sí, Raquel, te damos la palabra a vos. Primero voy a presentarte, bueno, multipremiada, actriz, bailarina y cantante, ganadora del premio último ahora Trinidad Guevara, mejor actriz protagónica en el 2022, y del premio ACE en el 2022, mejor actriz de obra para un solo personaje para la obra Rota. También nominada para la mejor actriz de los premios Luisa Beil, ganadora de los premios ACE con su trabajo en la obra, también maravillosa, Millones de Segundos, que hemos trabajado en otros ciclos también, a la mejor actriz de teatro, alternativa en el 2018, dirigida por Diego Casado Rubio, y también ganó el premio Trinidad Guevara en la Revelación Femenina en el 2018. Bueno, obtuvo múltiples premios de teatro del mundo en la UBA, en el Centro Cultural Roja, de la Escuela de Espectadores y de María Guerrero. Trabajó en el Teatro Nacional Cervantes, de la mano de Laura Thyssen, en la obra de Las Nébolas y Edipo Rey, con dirección de Cristina Vanega. Bueno, y un montón de cosas más. Pero bueno, lo más importante es darle la palabra a ella, charlar un poco con ella. Queríamos que nos cuentes un poco cómo surge la idea de Rota, cómo surge la idea de esta obra, cuál fue tu participación en esto, si fuiste convocada, en qué momento digamos, de la constitución de esta maravillosa obra, y qué es lo que más te convocó, ¿no?, de esta propuesta. No. Se escucha. Desmuteate, Raquel. Acá estoy. Les preguntaba si me saco los auriculares. Fíjate, a ver, sacalo que se escucha mejor. A ver, ahí se escucha mejor. Fantástico. Ok. Bueno, un placer escucharlas. Es como que mi cerebro iba a mil, porque pensaba también en cuántas cosas intuitivas, digo, como parte sensible, ¿no?, de lo que es hacer una obra de teatro, ¿no? Como que yo, bueno, no estoy en la parte, no por decir, bueno, a ver, para escribir Rota hay que tener una gran sensibilidad, ¿no? Pero bueno, toda la cuestión desde la mirada psicoanalítica, y bueno, y escuchar Lacan, Freud, y decir, bueno, cuánto uno cuando está en un proceso creativo, de todas esas cosas las pone, sin saber, al servicio, digo, bueno, por la propia vida, por ser madre, o por ser hija, o por tener un padre, y bueno, de alguna manera todas esas teorías están en la vida misma de un ser actriz, y entonces de alguna manera, en la medida que podamos como ser más permeables al impacto que puede producir un texto sobre el cuerpo de la actriz, a la psiquis y a las memorias del intérprete, cuanto más grande sea la permeabilidad, mucho más de todo lo que ustedes estuvieron analizando empieza a estar en juego en un proceso creativo. Si yo me defiendo y me resisto a que ese material impacte y me transforme, bueno, se vuelve más plano, ¿no? Se vuelve más plana también la interpretación. Para ir, bueno, a los orígenes un poco de Rota, lo cierto es que con Mariano Stolkiner nos conocemos hace muchos años como alumnos de Guillermo Angelelli, maestro
que se ha dedicado mucho a la línea del teatro antropológico, que es más, bueno, un teatro físico, y nos conocimos y siempre había como un deseo de trabajar juntos. Pasaron los años, nos paseamos por algunos materiales que no fueron, y finalmente yo empecé a estar como atenta a la obra de Natalia Villamil, y entonces le dije a Mariano por qué no la convocábamos a ella para que escribiera para nosotros. Y bueno, nos reunimos. Sí, yo tenía ya el deseo de trabajar sobre violencia de género, de alguna manera por haber sido víctima de violencia, pero no queriendo hacer ningún tipo de biodrama respecto a eso, pero sí militando un poco desde de la cuestión personal de haber podido salir de esa situación. Siempre fueron temas que me convocaban y tenía ganas de ahondar aún más. Así que bueno, nos sentamos a conversar, y Mariano, que me parece muy interesante lo que venía escuchando respecto a él como varón, ¿no? Interesado en hablar de estas temáticas, pero bueno, con ese otro lado bueno, de la mirada y la experiencia y la sensibilidad hasta donde puede llegar desde su género, ¿no? Él había ya dirigido un unipersonal que se llamaba Violenta, con B larga. Así que él lo que quería era seguir laburando sobre la temática, pero encontrar una vuelta de tuerca, o sea, porque Violenta era una víctima de violencia que terminaba matando a su agresor. Y en esa charla él trajo la cuestión de una madre, la madre del femicida. Entonces ahí fue como Nati se llevó eso, digamos, lo decidimos, o sea, se va a hablar de esto, y Natalia escribió sola. Ahí fue cuando un día me dijo, bueno, ya está la obra, se llama Rota, me la mandó por mail, y fue leerla y ya, bueno, me conmovió, me pararon los pelos, digamos, me pasó todo. Y bueno, estaba ahí ya. Lo digo así porque me sorprende también todas las cosas que vinieron después, ¿no? Como en ese momento ese acto del encuentro después terminó siendo todo lo que fue pasando con este material, que era un desafío porque la verdad que el punto de vista era complejo, y había que hacer un tratamiento, así como Natalia lo hizo desde la dramaturgia, había que hacerlo tanto desde la apuesta como desde la actuación, un tratamiento desde ese punto de vista que pudiera llegar al espectador desde un lugar de empatía, de abrir preguntas, y no desde ningún tipo de bajada de línea, ¿no? Y también con la posibilidad de generar la confusión, ¿no? Respecto a, bueno, si este amor de esa madre implica que todos tengamos que ir a abrazar al femicida y amarlo. No, a ver. Entonces, bueno, daba como un poco, era ese desafío, ¿no? De decir, bueno, capaz que de golpe el espectador va a decir, ¿pero qué nos están queriendo decir con esto de golpe? O sea, pobrecito este señor, ¿no? No. Entonces, respecto a lo último, ustedes si me quieren hacer alguna otra pregunta me dicen, pero yo me quedé con esto de esta madre-mujer, ¿no? Esta división, que por un lado, teatralmente podríamos verlo como el conflicto interno, ¿no? de este personaje, más allá después de los otros conflictos que pueden darse respecto a la obra, bueno, con las instituciones, ¿no? Esta policía, con este hombre ausente, digamos, padre. Ella tiene muchos otros conflictos, pero ese interno, ¿no? De madre-mujer. Y me recordaba mucho a los primeros tiempos de ensayo, que en ese sentido Mariano como director fue, bueno, para mí muy lúcido, ¿no? Porque yo al principio me quedaba de un solo lado, ¿no? Como el de la madre de Hamlet, decías vos. Era toda madre. Claro, o sea, sos malo, me pongo del lado de los que te odian,
Y entonces yo pasé por ese lugar en el proceso de ensayos, donde me era mucho más fácil enojarme y estar del lado de condenarlo, que dejarme atravesar por esa división, ¿no? Entonces Mariano ahí tuvo mucho que ver, la dirección de llevarme a ese lugar del amor de esta madre, ¿no? De atravesar toda la obra desde ese lugar. Así que bueno, eso me pareció muy interesante que lo planteaban y tal cual fue el proceso, ¿no? Incluso yo como actriz tuve que pasar por ese lugar de polarizarme para después poder en escena estar dividida, ¿no? Como constantemente, no es que iba de un polo a otro, sino dividida y para adelante, ¿no? En la obra eso sí está muy puesto, me venían cosas como hacia el final de la obra cuando ella dice, yo también le tuve miedo, ¿no? Entonces después de haber desplegado todo el duelo desde el lugar amoroso hacia su hijo, en algunos momentos hace este corrimiento y se vuelve mujer frente a este hombre al que le tiene miedo, ¿no? Bueno, no sé si me quieren preguntar alguna cosa más para seguir pensando. Si alguien también del público quiere intervenir, digamos, pueden hacerlo. En alguna pregunta dirigida a Raquel, o si no, que quieran intervenir, ¿no? Hay una persona, Cristina, pregunta de dónde dan la obra rota en estos momentos, pero que lo contesta Raquel. No sé si la van a responder. Sí, puedo traer la primicia de que vamos a volver a hacer 2 funciones en junio y 2 funciones en julio en el Teatro El Extranjero, que es el teatro de Mariano Stolkiner. Son sábados 22, 22:30, no estamos definiendo el horario. Volvemos con algunas modificaciones porque la grupalidad tuvo algunos cambios, así que va a ser una versión de Rota distinta, unplugged, digo yo, medio unplugged, porque vamos a ir sin música, así que bueno, ya las voy a invitar porque me encantaría saber cómo transitan la obra, ¿no? Sin ese otro plano, que fue, bueno, la hermosa música de Rafael Sucheras, que estuvo hasta ahora, pero bueno, en esta nueva etapa no vamos a poder contar con su música. Así que bueno, quienes vuelvan van a ver otra versión de Rota, pero bueno, también es un desafío, es algo diferente, ver qué pasa, ¿no? ¿Por dónde viajaron para la obra? Viajaron bastante. Sí, viajamos, que para mí siempre es como Miami. Miami, porque ya habíamos ido con Millones de Segundos y yo lo cierto es que en mi vida pensaba llegar a Miami, o sea, no estaban mis planes, excepto que tuviera otros recursos económicos y bueno, llevar a mis hijos a Disney, no sé. Pero llegar a Miami haciendo teatro y obras con esas características, como fue Millones de Segundos, y después con Rota, la verdad que era una ruptura, digo, una distopía, ¿no? Total, pensar Miami, shopping y Rota, ¿no? Así que primero estuvimos en Miami en el Festival Hispano de Teatro, que bueno, yo ya había estado, fue una alegría estar de nuevo, y la verdad que sobre todo eso, ¿no? Como entrar a Miami con una obra así, fue una experiencia muy buena. Bueno, hay muchos argentinos y argentinas viviendo allá. La primera función nos pasó algo que fue fuerte, que teníamos la posibilidad de hacer como un debate posterior a la función, y levantó la mano una chica, dijo, bueno, soy argentina y mi tío mató a mi tía. ¿No? Entonces ella era familiar, digamos, yo estaba del lado de la familia del agresor, del asesino, del femicida, y bueno, muy agradecida, sobre todo, bueno, eso sí, yo las escuchaba hablar y hablo y yo me erizo, o sea, es como que todavía
siempre me doy cuenta que la obra está viva porque cada vez que vuelvo a recorrer algunas cosas me conmuevo y me moviliza. Entonces, bueno, esas confirmaciones que fuimos teniendo respecto al material en todas sus aristas, ¿no? De la dramaturgia, la actuación, la dirección, la puesta, tanto como esto, ¿no? Que una persona que era familiar de un femicida pudiera sentirse agradecida de que se estuviera contando esta parte, ¿no? De la historia. Después, siempre, también yo tengo una experiencia en mi familia, yo tengo un hermano fallecido hace 24 años, entonces fui hija, digamos, testigo del duelo de una madre, mi mamá, ¿no? Y de montones de otras madres, porque mi mamá arrancó en el proceso del grupo de autoayuda Renacer, de padres y madres con hijos fallecidos, y entonces, digamos, también yo tuve un abanico de conocer muchas madres, muchos padres y muchas historias. Entonces también eso hizo que yo también pueda, por ejemplo, invitar a ver Rota a un grupo. En su momento vinieron 10 que son amigos y amigas de mis padres, que perdieron hijas y hijos en otras circunstancias, y sin embargo sentir esa empatía con esa mamá, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Desde el punto del duelo, del amor, más allá de lo que el hijo haya hecho. Claro, teatralmente esa tensión creo que es la más potente. Y después en la vida real sucede, porque mi mamá tenía, como siempre me contaba, que había ido a dar unos talleres sobre duelo a una zona, digamos, de barrios más carenciados, y había madres con hijos que habían sido asesinados dentro de las cárceles. Entonces eran delincuentes, pero ellas estaban haciendo el duelo de la muerte de sus hijos. Y había como una sensación en el aire, y ellas incluso lo decían, ¿no? Como que si fuera un duelo de segunda o de tercera. No es lo mismo una madre que está duelando un hijo que muere por una enfermedad, ¿no? Que la madre que está duelando a su hijo delincuente. Y otra vez me paran los pelos. Creo que la obra también hace en ese sentido, nos trae todo un planteo social respecto a una cuestión también de clase, y también los femicidios no son solo en barrios carenciados, ¿no es cierto? También tenemos esa realidad que está bueno recordarlo, porque a veces también hay cosas que se asocian con clases sociales bajas y sin embargo no tienen precisamente que ver con eso. Sí. Nada, sí. No, yo quiero preguntar, no vi la obra porque las veces, que quise ir a verla estaba agotada, así que espero poder ir en junio o julio. Y lo que me preguntaba un poco es el proceso de ensayo, que estabas en el lugar de la que toman partido, y cuando llegaste al punto de división, es algo revelador, algo que habitualmente no sucede, como que te llega como un estado o un lugar de donde accionar lo dramático, y si es un lugar que estás peleando en funciones o buscándolo en funciones, que te va, si vuelve, porque tal vez es algo presente también eso. Me podrían, porque no llegaba a escuchar bien, si me podrían, ustedes que están más cerca del micrófono, repetirme la pregunta. Ahí te lo dice. Ahí te lo digo bien. ¿No me escuchaste nada? No, sí, algo respecto a ese momento como de cambio donde yo pude experimentar la división. Ok. Bueno, si ese lugar al que pudiste llegar en los ensayos, que pasás de alguien que toma partido a alguien, un sujeto dividido, si eso fue revelador en algún punto, como lugar no tan habitual en una actriz para accionar dramáticamente en la obra, y si en las funciones se pierde un poco y tenés que ir buscándolo para no caer en lo común que habitual uno puede llegar a caer, porque se necesita un trabajo, habitar ese espacio. Si se pierde un poco, si estás luchando a veces en escena por ir a buscar eso, o inconscientemente, digo, ¿no? No es que
aparezca, que te vayas de la escena y digas, uy, apareció esto, pero a posteriori, que te lo marque el director o vos te des cuenta. Bueno, por un lado, ese momento de la división, creo que también pasé por el lado de polarizarme hacia el lado del amor, ¿no? Como que tuve que visitar esos dos polos y entonces empezar a encontrar cómo los dos polos en realidad estaban todo el tiempo tensionando, ¿no? Y esta madre tratando, ¿no? Porque también trabajamos en el proceso de ensayos, bueno, ¿a quién le habla esta madre? ¿Y qué es lo que está buscando en el momento que se planta a desplegar toda esa historia? Más allá de lo que ella está buscando, que es una respuesta para ella, también a través de todo este despliegue, qué es lo que está buscando en el interlocutor, quien la escucha. Entonces trabajamos mucho con la imagen de los vecinos, ¿no? Del barrio. Ella está en la puerta de su casa y quieren que ella se vaya del barrio, la están echando. Entonces, bueno, ese juego hicimos con Mariano mucho tiempo para poder empezar a encontrar como por fuera de la literalidad del texto, cuáles eran las acciones internas que ella estaba queriendo, ¿no? Decir, bueno, entiéndanme, déjenme llorarlo, acérquense, no soy yo un monstruo, ¿no? De manera de entonces, a través de toda esta textualidad, ella lograr que ese espectador tuviera ganas o quisiera de ir a darle un abrazo, tomarse unos mates con ella, perderle el miedo, y bueno, de alguna manera decir, quédate tranquila, quédate en el barrio, hace tu duelo, ¿no? Entonces, el texto no dice estas cosas, pero bueno, con Mariano trabajamos mucho qué es lo que ella está diciendo atrás de todo esto, estas metáforas y como digo, de lo literal del texto. Mariano trabaja mucho sobre, bueno, lo que está dicho ya está dicho. Ahora, ¿qué vamos a decir? Los que vamos a trabajar sobre este texto, encontrar todo lo que queremos decir a través de este texto, no simplemente que nos vamos a poner a decir el texto y que solo el texto hable lo que tiene para decir y buscar esas capas. Entonces, yo creo que ese descubrimiento es lo que también me puso activa, ¿no? Porque si hay algo unidireccional en la actuación, yo que trabajo dando entrenamiento corporal para actores, desde lo físico es como si uno quisiera correr y alguien nos retuviera, digamos, de la cintura, ¿no? Entonces, si pudiéramos sentir en el cuerpo toda esa potencia de querer avanzar, sin embargo, alguien nos frena, nos frena, nos frena. Entonces, bueno, en el entrenamiento corporal trabajamos mucho cómo el cuerpo tiene la información de lo que después vamos a necesitar en escena para que dramáticamente suceda lo potente que pueda ser ese conflicto, potenciarle ese conflicto. Bueno, desde la dramaturgia pasa que si el conflicto no está lo suficientemente planteado para que sean varias direcciones que tironean, bueno, cuanto más direcciones se oponen, más rico es el conflicto, ¿no? Sin que sea un caos. Pero creo que haber llegado a eso es lo que hace que mi cuerpo en escena esté vivo, esté en acción, porque es como esto que digo, la imagen de estar corriendo y ser sofrenada, ¿no? Esta división es activa, ¿no? Genera como eso, como la posibilidad de estar en constante acción. En cambio, si yo voy o por el amor, ¿no? Es como que yo quiera correr hacia un lado y me dejan correr. Y bueno, ¿y qué tiene de interesante eso, no? Y después corro para el otro lado, ¿no? Son las trampas que uno puede caer. ¿Cómo? Son como las trampas que uno puede caer como actriz. Exacto, ¿no? Y bueno, entonces
a ver, a mí me apasiona por un lado justamente trabajar con eso, como digo, hay muchas cosas que yo resuelvo intuitivamente, pero para haber llegado quizás a ese músculo intuitivo, como dice mi maestro Guillermo Angelelli, lo que hay detrás, sí, es un entrenamiento de esa musculatura sensible para que a la hora de que el material llegue haya una lectura que vaya poblando y dándole encarnadura, bueno, cada vez lo más rica y más, bueno, más rica posible, más poblada, tanto desde la corporalidad como desde el imaginario. Y después respecto a lo que vos decías de la repetición, ¿no? Yo cuando mi entrenamiento, el que propongo como profe de entrenamiento corporal, yo digo que a mí me apasiona justamente el desafío de que cada vez que hago la obra sea como si fuera la primera vez. Para mí, y bueno, para los espectadores lo va a ser siempre. Entonces, ¿cómo podemos trabajar una partitura escénica, tanto desde lo físico, las imágenes, bueno, todo lo que puede ser una partitura? Está el texto, están las imágenes del texto, están las imágenes que la actriz relacionó con ese texto. Esas imágenes son disparadores de estados, emociones para esa actriz, que a la vez alimentan a ese personaje, aunque no sean las mismas imágenes, ¿no? Hay un cruce. Entonces, en el proceso de ensayos se va explorando, y yo cuando doy clases digo, en el proceso de ensayos encontramos algo, ¿no? A mí me pasaba con Rota que yo decía, ay, ojalá estuviera haciendo cine. Onda que me digan, corten, quedó, y no lo tenía que volver a hacer nunca más. Ya está. O sea, si hubiera sido cine, listo. Pero sin embargo es teatro. Entonces, esa cosa que sucedía en el ensayo, que era tan potente, tan conmovedora, y Mariano decía, es eso. Bueno, había que ver cómo hacer para volver a hacer eso. Eso salía otra vez, sí, no es maravilloso. Es una preguntita para Raquel. ¿Cómo te recuperas después de una función? Porque viste que Barthes tiene una teoría sobre el narcisismo del actor, que el narcisismo del actor es restitutivo. No sé si vos la tenés, esa teoría de Barthes. Ay, espérame, me voy a poner los auriculares, porque no llego a escuchar bien. ¿Cómo es la teoría del narcisismo del actor? Hay una entrevista a Barthes, que de hecho creo que Gastón Pauls, que Barthes dice algo así como que el narcisismo del actor es restitutivo de la exigencia de ser otros cuando hace otros personajes. ¿Entiendes? O sea, como si el narcisismo fuera una restitución, una especie de medida con la que el autor se recompone de ceder su cuerpo y su inconsciente a ser otros personajes. Pero mi pregunta es más sencilla, porque me acordaba de esto y digo, ¿cómo te recuperás vos después de una función? Vos decías, bueno, cuesta hacerlo, costaban los ensayos, cada función es nueva, es angustioso, supongo yo, esta cuestión de sostener la división, porque es más cómodo identificarse a la madre, al puro amor o al repudio. Entonces, ¿cómo te restituís? ¿Haces ejercicios de meditación? ¿Algún hobby? ¿Vas a nadar? ¿Te amenizás? Lo que vos quieras que puedas contar. Bueno, por un lado, a ver, yo siempre, la verdad que la experiencia haciendo obras que tocan lugares como muy sensibles y perturbadores e incómodos, que me piden a mí entrar en zonas también, como vos decís, de prestarle al personaje quizás lugares y evocando memorias que tienen que ver conmigo, ¿no? Es cierto que es un poco raro, ¿no? Porque yo la verdad que siempre salía como, yo salgo medio de fiesta, energizada, y los espectadores y las espectadoras quedan así, con esa conmoción. Entonces, yo lo que creo
por un lado, es que yo digo, bueno, yo soy madre de 3 hijes, y la verdad que para mí poder llegar al escenario es todo una epopeya. Sí, así nomás. Y ahora estoy tratando de escribir un biodrama sobre la maternidad y el teatro, porque en algún momento yo, por ejemplo, pensaba que todo lo que yo hubiera podido hacer si no hubiera tenido hijos, ¿no? Como actriz, como si fuera la maternidad una gran pérdida que me hizo perder de muchas posibilidades. Y después pude darme cuenta, quizás con terapia, y que soy la actriz que soy porque soy la madre de estos 3 hijos. Claro. Entonces, Tal cual. nada de lo que sucede y lo que fui logrando pudo haber sido sin toda esa otra, que podemos pensarlo otra vez con la imagen de correr y tener esa tensión, ¿no? La maternidad siempre fue para mí como esa cinta que me retenía a mi corrida, pero eso potenció mi presencia. Si no, yo hubiera ido y no, quizás no pasaba nada. Una pregunta, Raquel. Sí. Bueno, primero, gracias chicas, gracias Elena y gracias Raquel. Tengo 2 preguntas, una que la anoté como referencia de Adriana Bilione, que se la hizo a Elena Viso, que si hay espacio me dicen y la hago. Y la otra, Raquel, me pareció un comentario, ¿no? Bueno, Rota es una obra que conmociona y que, claro, vos salís muy feliz, porque salís, entiendo que liberada de esa tensión que es la necesaria para armar el conflicto, madre-hijes, ¿no? En tu caso, o no realizar biodrama, pero sí prestar elementos propios al personaje. Entonces, cada vez que vos le respondías al compañero acerca, ¿no? Acerca de que todavía te eriza la piel, todavía cuando escuchece, que tiene que ver justamente con claramente la noción de en el cuerpo. Sí, se te escucha medio. Se corta un poquito. Sí. Sí, yo quería volver a la idea de partitura, ¿no? Porque en el proceso de ensayos, como decía, bueno, sucede algo muy potente, yo tengo que ver cuáles son los elementos, cuál es la información que en ese momento tengo para que eso pueda ser parte de una partitura que yo pueda repetir, hice más de 60 funciones, ¿no? Entonces, si bien yo tengo obviamente la libertad de corregir esa partitura en la medida que no funcione, yo entiendo muchas veces a la obra y esa partitura escénica como la música clásica, ¿no? Digo, un violinista que va a ejecutar una partitura, si la partitura se hizo de una complejidad y una riqueza, no sé, por decir, bueno, Bach, digo, un violinista, no Bach, un violinista va y tiene que tocar Bach. En la medida que sea preciso y toque esa partitura tal cual está ahí, a la gente se le va a erizar los pelos, porque es la partitura que ya tiene cargada la potencia para generar esa conmoción. Entonces yo, cuando voy armando la partitura, como digo, que a veces tiene que ver con una cuestión de cómo pongo el cuerpo, a veces de cómo digo los textos, a veces de la imagen del texto, a veces, pero yo ya la tengo armada, es cuando digo esto y cuando miro para allá es esta imagen, y cuando levanto la mano, tal cosa. O sea, y la partitura para mí es la posibilidad de que esa obra, cada vez que se toca, como la de una partitura de música, cada vez logre la misma vibración que conmueve. Yo soy una actriz muy, muy obediente, como yo le decía a mis alumnos, o sea, yo entiendo que hay actores y actrices que necesitan como un margen de improvisación, ¿no? No me armes algo como tan, esa partitura cerrada y precisa. Yo
improviso y juego en el proceso de ensayos, pero después yo voy armando una partitura y cuando me subo al escenario yo sé por dónde voy a pasar en cada momento. Ah. Eso a veces podríamos decir que, no sé, si tengo un fallido o algo, me quita cierto margen de libertad, que quizás otros actores que improvisan más tienen esa cancha de decir, no importa, si me equivoco el texto, no importa, digo cualquier cosa, ya está. Para mí sería un problema, porque es como, viste, que no sé, está el violinista y no sé, de golpe se le da vuelta una página y bueno, ahí le complica la cosa. Pero yo trabajo por la precisión. Para mí la precisión es potencia. Pero esa partitura se escribe en el proceso creativo. Y en todo caso después, sí, hay que ir acomodándose, porque el instrumento es uno con las experiencias y uno también puede ir cambiando. Y cuando una obra dura un tiempo en cartel, nos siguen pasando cosas que nos van transformando. Que nos van transformando, pero sigo confiando como en la partitura. Creo que si yo tengo la memoria y la capacidad de registrar cómo esa imagen pone a mi cuerpo en un estado particular, es como la tecla de un piano, ¡tan! ¿No? Y eso es como digo, la partitura se escribe en el proceso de ensayos, por eso raro es que yo tenga miedo de que no me vaya a pasar lo que me tenga que pasar en el momento que me tiene que pasar para que al público le pase lo que le tiene que pasar al público. Porque yo ya... Muy bien. Pero bueno, es un acontecimiento del cuerpo, ¿no? Sí, la disponibilidad, ¿no? Digo, también cuando entrenamos el cuerpo, lo que entrenamos en mis clases es ¿cómo podemos lograr un estado, digo, de casi virginal o de inocencia, ¿no? Porque uno ya sabe todo lo que va a hacer cuando se abrió el telón. ¿Cómo hacemos para ponernos en un lugar casi como si o sea, por eso el aquí ahora famoso del teatro, ¿no? Aquí ahora, aquí ahora. Bueno, aquí ahora, ¿cómo se entrena aquí ahora para que yo sea una y otra vez impactada por esa partitura como si fuera la primera vez? Exacto. Partiendo de un enigma. Partiendo de una disponibilidad. Yo a veces digo, uno cuando le gusta una comida, ¿no? X, la podemos comer 1000 veces, no nos aburrimos de comer lo que nos gusta. ¿No? Entonces, si hay una partitura que es rica en sí misma, ¿cómo me voy a aburrir de pasar por esa partitura una y otra vez? Y en ese sentido, yo, bueno, como docente, acompaño a que la pasión sea justamente apasionarnos por la repetición. Bueno, Raquel, Entiendo. gracias. Tenemos que dejar el espacio porque, bueno, nada, después vienen otras actividades acá en la escuela. Nos encantaría escucharte un poco más. Pero la verdad que te agradecemos mucho y te aplaudimos. Oh, gracias, muchas gracias. A ustedes también. Gracias. Gracias. Gracias, Elena, también. Nuevamente, bueno, nosotros nos vemos en 15 días y vamos a trabajar La Ingenua, una mujer de manual, viene Dubati, y sí, y trabajaremos la Escuela de Mujeres y el Misántropo de Molière. Así que bueno, los esperamos a todos, les agradecemos muchísimo, Elena. Hermoso, Elena. Chao, muchas gracias. Y Un bueno, placer. gracias a todos. Gracias, Chao. Adiós. Chao.